Ese tema que vamos a tratar el día de hoy nos involucra a todos los católicos porque habla de nuestra iglesia y el alcance es universal. Número uno, voy a dejar claro unas cositas antes de entrar de lleno. El caso o los casos que vamos a hablar son tristes. No deberían de pasar, por supuesto. Número dos, los obispos son gran responsables de ello por no poner filtros adecuados en la formación de los sacerdotes y sobre todo por meter a sacerdotes que no deberían ser ordenados a sacerdotes y fueron ordenados. Y número tres, el escándalo que se está haciendo o lo que se está provocando es para dañar a la iglesia. Y llámese dañar a la iglesia como institución. No a los que hicieron esto, sino a la iglesia. Y eso es dañar la doctrina de Cristo. El atentado es contra lo sagrado, no contra los que hicieron esto. Ellos son el pretexto para destruir la sana doctrina y para destruir a la esposa de Cristo, que es la Iglesia Católica. ¿De qué vamos a hablar? Entérese a continuación. La calumnia, si no mancha tizna, esa es una realidad que tenemos que dejar claro. Si no ha visto bien las cosas, vaya al inicio, no se pierde la premier del tema, ahorita lo que pasamos hace un ratito, para que las entienda de una mejor manera. Cuando se pretende hacer daño o causar desprestigio o causar una impresión negativa de cualquier cosa, se habla en plural. ¿Sí? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, cuando tú hablas de los hombres, pues te refieres a todos y dañas a todos los hombres. Cuando se habla de las mujeres, se daña a todas las mujeres cuando se habla así, de forma despectiva. Cuando se habla de la iglesia, aterrizando esto, pues dañas a toda la iglesia. Me explico un poquito más. Si yo digo, el sacerdote fulano de tal, con tal y cual apellido de tal o cual diócesis cometió un delito de abuso, bueno, pues me refiero a él. Pero cuando digo los curas, los sacerdotes católicos, la iglesia católica, es otra cuestión. Es otro nivel. Es de mala fe. Y lo que estás buscando es dañar a la iglesia, donde hay curas culpables y hay curas inocentes. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, hay un escándalo en Illinois donde acusan al clero de que cometió actos de abuso a más de 2,000 niños. Y esto está en los titulares de los medios de comunicación. Que revienta. Están todos bravos, indignados por esto. Pero vámonos por partes. Vamos a ver qué tiene este abuso, qué tiene estos casos. Porque se están evadiendo, o se está evadiendo el elefante que tenemos en el cuarto. ¿Cuál es el elefante? Los que les gusta tener relaciones con el mismo sexo. Esto no se habla. Vamos a ver esta información que es importante para usted. Ok, resulta que un fiscal del estado norteamericano de Illinois declara que 451 clérigos católicos abusaron de casi 2,000 niños. Un número muy superior a lo que supuestamente la diócesis o las diócesis habían arrojado en sus investigaciones. ¿Quién lo dice? Bueno, lo dice el fiscal general Kevin Blount. Informó en una rueda de prensa que tras una investigación que hizo su departamento que duró 5 años, sus oficiales decretaron que sacerdotes católicos y religiosos, ojo, de 6 diócesis, son las que cuenta el estado,
Abusaron de 1997 niños desde 1950. Estamos hablando de un promedio de, aquí permítanme un poquito, vamos a hablar. Ya lo dijimos al inicio del tema, ya lo dijimos bien clarito. Esto es lo que no debe pasar. Y un solo caso es motivo de alzar la alarma y de hablar y de resolverlo. Según el fiscal, vamos a tomarlo así, él está dando esta información. Pero lo que se pretende es otra cosa. Fíjese muy bien, son más de 6 diócesis. Estamos hablando de 451 más o menos sacerdotes y religiosos. Pero son 6 diócesis y son 73 años. Cualquier persona que no sepa analizar esto, inmediatamente se va a ir, no, pues todos los sacerdotes son así. Y lo vemos en la práctica. Sale un cura y una persona no sale bien con él. ¿Y cómo lo llama? Abusador, pedrasta y lo que sigue, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sale la jefa de ministro de España, Irene Montero, a decir que las niñas, que los niños y quién sabe qué tienen derecho, y ahí no dice nada. ¿Qué pasa aquí? Estamos hablando de un lapso de 70 años, 73. Pero el daño que se hace aquí es mayor. Muchos ya murieron. Esto nos debe levantar las alarmas. Pero vamos a hacerlo adecuadamente. Vamos a continuar leyendo esta información, ¿sale? Bueno, el informe tiene 696 páginas. Algo muy extraño aquí. Porque si cambiamos el 9 por el 6, son 666. Llega solo un mes después de que el fiscal de otras denuncias publicaran informes de otras diócesis, informes grandes de 500 páginas también, donde hablan de abusos a niños y adolescentes por parte del clero en la arquidiócesis de Balmore. Y otro informe también que se publicó en 2018 de 1356 páginas, donde habla también de esta clase de abusos. Y los fiscales dicen esa palabra. Espero que este informe arroje luz tanto sobre aquellos que vivieron sus posiciones de poder y confianza para abusar de estas personas inocentes, como sobre los hombres en el liderazgo de la iglesia que encubrieron esos abusos, dijo el fiscal. Y muchas cosas habían prescrito, muchos casos han prescrito porque sacerdotes ya han muerto y es posible que estos nunca rindan cuentas ante un tribunal de justicia. Pero al menos aquí la intención es brindar una responsabilidad pública y una medida de curación a los sobrevivientes que han sufrido en silencio durante mucho tiempo. Fíjese bien lo que está diciendo aquí los fiscales con el informe. Una responsabilidad pública. Y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Será posible? ¿Será posible? Aquí es donde está el truco. Aquí es donde entra Luzbel. Responsabilidad pública, ¿por qué? ¿Será posible que usted pague por sus delitos de sus hermanos? ¿Es justo que usted le recrimen o lo castiguen por un delito que cometió su abuelo? ¿Su abuela? ¿Es justo que usted pague por un delito que cometió su tío político de tal generación anterior? Yo creo que no. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ok, el cura que cometió ese delito ya se murió. ¿Por qué tiene que pagar la iglesia? ¿Por qué tiene que pagar un sacerdote que no ha hecho nada? ¿Por qué tenemos que pagar? Y más, por ejemplo, si corremos a Canadá, que están pagando millones de dólares. El pueblo, Porque es una pregunta muy sana que requiere una sana respuesta. ¿Por qué tenemos que pagar los nuevos que no han hecho nada? Y al menos los laicos, por una cosa que nosotros no cometimos ni favorecimos a que se cometiera. Los que encubrieron, sí, son los posconciliares, son los sinodales, los que promueven esas cosas. Y ellos no pagan nada. ¿Y por qué nosotros sí?
Es una pregunta muy sana que usted debe de ver. ¿Por qué la iglesia tiene que pedir perdón públicamente? Si nosotros... Nada, porque estoy seguro que del otro lado de la pantalla hay muchos laicos que me están viendo. No cometieron. ¿Y por qué los van a tener que juzgar? ¿Meterlos en la misma red? ¿En el mismo canasto? ¿Por qué? ¿O subirlos al mismo tren? ¿Será justo eso? Yo creo que no. Ok, vamos a pasar a continuación. A continuar con esta información. La red de supervivientes de abusos emitió un comunicado en el que calificó este informe de impresionante. Como ha sucedido desde que empezaron a salir a la luz este tipo de informes, de escándalos, ya con Juan Pablo II, las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, hacen verdaderos equilibrios para evitar el elefante en la habitación, es decir, el carácter abrumadoramente homosexual de los abusos. Eso es correcto. Así lo dicen medios de comunicación, que es importante que aborden este tema. Porque la búsqueda es... La palabra homosexual no aparece casi en el informe. Solo tres palabras. Al igual que las otras. Palabras como pedrasta, etcétera, etcétera, no aparecen en el informe. ¿Qué está pasando aquí? Se acusa a la iglesia de encubrimiento. Se acusa, pero el elefante, ¿cuál es? Usted estudie, mi hermano, los informes de enormes páginas y alteros de páginas, donde acusan a la iglesia católica, la desvirtúan por los que han hecho este tipo de abusos. La mayoría son de índole que les gusta el mismo sexo. Un altísimo porcentaje. Yo pienso que del 80 hacia arriba, casi el 90. De no más. La mayoría de abusos son de índole del mismo sexo. Pero como ahorita está promoviéndose eso por doquier, eso no es malo. Entonces solo se limitan a decir los abusos en la iglesia católica. Todos los abusos son la mayoría del mismo sexo. Y la solución no la quieren dar. Porque no lo abordan. No lo abordan. No lo abordan de frente el tema. Ni los eclesiásticos, o sea, los obispos, ni las autoridades civiles. Entonces, ¿qué es lo que les importa? Que se pierda la imagen de la iglesia católica. ¿Cómo usted le va a decir a una persona joven, adolescente, que la iglesia es santa si le muestran esa clase de comportamientos? No lo va a entender. La iglesia es de Cristo, es santa. Pero se manchó, ¿ok? La mancharon, pero es santa. ¿Quién la manchó? ¿Sus leyes? No. Los infiltrados, los que no aman la iglesia, los que no quieren, solamente vienen a vivir como parásitos de la iglesia católica. No vienen a querer, no, vienen a vivir de la iglesia católica. Pero si usted se fija, la naturaleza de las acusaciones son la iglesia católica, el clero católico, una responsabilidad colectiva, pública. ¿Por qué? Es como acusar a todo un gobierno de un país por un policía corrupto, por un oficial corrupto. ¿Es válido esa acusación, lógicamente? Porque sí es verdad que tenemos demonios en la iglesia católica. El mismo Monseñor Isidro nos lo ha dicho. Lobos con piel de oveja, que por dentro son el mismo Satanás. Pero también es verdad que tuvimos y tenemos gente santa, gente muy buena, y de eso no se habla. Los escándalos surgen porque hay casos de abusos de 70 años hacia acá. Pero no se habla de las reformas. No se habla de que están promoviendo un caldo de cultivo, un campo de cultivo para que los abusos sigan ejerciendo. Eso no lo están promoviendo. No se van contra los culpables. No hablan singular, sino en plural. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a entender que es a la iglesia católica a la que quieren. No a los curas. Los curas infiltrados.
solo le sirven de trampolín para llegar a su objetivo. ¿Se acuerda usted de la guerra de Troya? Un príncipe de Troya se trajo una mujer y un funcionario de Grecia, me parece. Por esa mujer, de pretexto, se inició la guerra. Pero no querían, a la mujer no les importaba. Pretextos. Pretextos. Aquí es en la Iglesia Católica, es eso. Vuelvo a repetir y lo dejo bien claro. Ningún caso de esos debe existir. Y existió por los malos obispos, por supuesto que sí. Esos son los obispos que hizo el cardenal Baggio, o Valle me parece, con Juan Pablo I. Y esos son los obispos que encubrieron a este tipo de personas, porque así son también ellos. Y son los obispos que no aplicaron la ley como la iglesia se las mandaba. Fíjese bien, aquí hay un párrafo muy importante. Y fíjese lo que dice esta organización. Seamos claros, en nuestra opinión, los obispos mintieron. Aquí está. En sus declaraciones en respuesta a las investigaciones en Illinois, no se cuestionan los hechos del informe. Hasta 2018, cuando cometieron investigación los jerarcas de todas las diócesis de Illinois, mantuvieron en secreto a los abusadores conocidos, se negaron a incluirlos en sus listas de acusados y se negaron a reconocer la verdad de que los sobrevivientes de abusos que llegaron adelante para hacer el informe compartiendo con ellos. Sí, los patrones de conducta que revela el informe son el encubrimiento, la impunidad. Claro que sí, hay impunidad en la Iglesia Católica, lo estamos viendo siempre. Ahí está el Papa Francisco. Ay Dios, me voy a la yugular. Pero el Papa Francisco está encubriendo a uno de ellos. Marco Rupni, jesuita. Es uno de los mismos. ¿Quién lo cubre? Francisco. No acusamos a los fiscales. Solo hablamos claro. Las cosas son tristes, delicadas, pero hay que ser claros en esto. Que se levante la voz contra los que cometieron ese tipo de crímenes, sí. Que caiga el castigo entre los que cometieron ese tipo de delitos, sí. Laicos, sacerdotes, religiosos, obispos, sí. Pero que se use eso para dañar la imagen de nuestra preciosa Santa Madre Iglesia Católica, no. Sobre todo, que los obispos cuiden lo que marca el reglamento para el seminario. Los seminarios. ¿Cuáles son los reglamentos para el seminario? Todo el que tenga una alteración sexual hacia personas del mismo sexo no puede ser ordenado sacerdote. Punto. Todo sacerdote que tenga ese tipo de alteraciones sexuales debe ser apartado de su ministerio. Punto. Pero ¿qué pasa? Hay grupos de curas que quieren que se elimine la lobby de todas esas letras L y todas esas. Fobia, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Solo con Cristo se puede restaurar la cosa esta. Y si usted me pregunta, así a bote pronto, en resumidas cuentas, ¿cuál es la fórmula perfecta para que la iglesia resuelva todos esos problemas de abusos y de aquí para adelante no se den esos abusos? ¿Sabe cuál es la fórmula perfecta para todos? Y los mandamientos, carajo. Obedezcan. Pero yo no soy cura. Obedezcan los mandamientos. Esa es la única manera de que cumplas todo. ¿Qué es obedecer? Cumple los mandamientos. Cúmplelos. Y no vas a cometer ese tipo de cosas. ¿Quién debe de encargarse de ello? Los formadores en el seminario. Los corren. A los curas que rezan, los corren. A los curas que quieren vivir la fe, los corren.
A los curas que quieren defender la sana doctrina los corren. ¿Y a quién dejan? Gates Martin. Gates Martin. Hacemos un puente. Las relaciones entre personas iguales es sano. Bueno, Dios la quiere, Dios la manda. Fratelli tutti. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo lo vamos a resolver? Hay personas que preguntan claramente, ¿cómo puedo dejar el adulterio? Pues cumple los mandamientos. Padre, ¿cómo puedo dejar de fornicar? Cumple los mandamientos. Padre, ¿cómo puedo vivir mi matrimonio santamente? Pues cumple los mandamientos. ¿Qué dice Cristo? Señor, le preguntó el joven, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Cumple los mandamientos. Todo eso está pasando en la iglesia porque no se cumplen los mandamientos. ¿Qué dijo el Papa? ¿No son necesarios? ¿Cómo vamos a sacar entonces el elefante de la habitación? Si seminaristas, abiertamente, pro, lobbies de la G y todos esos son ordenados, ¿se podrá así? Y vemos en las encuestas que se habla de abuso a niños, masculino por género masculino. ¿Cómo podemos interpretar eso entonces? ¿Es heterosexual o es lo otro? Seamos razonables, mis hermanos. Seamos conscientes. ¿Es situaciones delicadas? Por supuesto. Usted como laico tiene que fajarse bien los pantalones para defender su iglesia ante tanto bocón que empieza a atacarla solo porque vienen a decir que una persona hizo. Ahora resulta que vas a atacar al burro porque tiene garrapatas. ¿Qué vamos a hacer? Sacrifiquemos al burro porque tiene garrapatas. ¿No es más fácil fumigarle para que se salgan las garrapatas? ¿No es más fácil darle una medicina para que se cure de los parásitos? No, tiene parásitos, vamos a sacrificar al burrito. ¿No es más fácil que le des una medicina para que se limpie de su intestino y salga todos los parásitos? Eso es lo que debe hacer la Iglesia Católica. Y no sacrificar a la pobre iglesia. Ah, sí, están los obispos. Sí, cometieron delitos. Vamos a pagar multas millonarias. Y el pueblo coopere. No, ¿qué pasó? ¿Y por qué el pueblo? ¿Por qué tiene que pagar el pato el pueblo? Seamos conscientes, mis hermanos. Esto es muy delicado. Oremos por los sacerdotes, oremos por los obispos, pero sobre todo hay que despertar. Sobre todo hay que tener los pies en la tierra bien puestos y conocimiento muy bien fabricado para poder debatir contra todos esos que aprovechan estas situaciones para destruir la iglesia. Porque en el árbol caído todos quieren hacer leña, pero la iglesia no está caída. Hay muchos guerreros, estamos dispuestos a defender a nuestra madre iglesia al precio que sea.